Capítulo 25. Supervivencia en el desierto. Entonces, la niña de cabello plateado, Nefis, también recibió un nombre verdadero en su primera pesadilla. Para conseguir el suyo, Sani tuvo que lidiar con el héroe y el rey de la montaña mientras poseía un aspecto completamente inútil, una hazaña imposible que parecía haber complacido mucho al hechizo. Me pregunto cómo había conseguido la suya. Los que dormían en la cafetería se quedaron mudos ante la revelación de este logro. Miraban la pantalla con asombro, miedo y admiración. Al escuchar sus susurros emocionados, Sani sintió un deseo infantil de gritar, «Yo también. Yo también tengo uno». Pero, por supuesto, guardó silencio. Mirando a su alrededor, notó la mirada de Caster fija en la pantalla. Había una expresión extraña y sombría en el rostro del joven humorístico. Pero lo extraño de esto era que, por lo que Sani podía decir, Caster no estaba mirando la línea de texto que contenía el nombre verdadero. En cambio, estaba mirando la línea de texto que decía Nefis, como si el nombre real de la niña tuviera más significado para él que el dado por el hechizo. Interesante. ¿Se conocen? ¿Por qué un noble legado conocería a alguien que vino a la academia con un chándal emitido por la policía? Y hablando de Nefis, ¿dónde estaba ella? Sani miró alrededor de la cafetería y rápidamente notó a la chica de cabello plateado, que estaba sentada en silencio en un rincón con una taza de café en las manos. No estaba prestando mucha atención a la conmoción, aparentemente inmersa en sus pensamientos. Sus ojos grises eran serios y distantes. Un durmiente con nombre verdadero. Imposible. Es técnicamente posible. Smile of Heaven recibió su verdadero nombre en la primera pesadilla, creo. Pero sí tengo dudas. Tal vez mintió en la entrevista. ¿Eres tonto? Si fuera tan fácil engañar a los administradores, el loco pervertido de ayer habría estado en primer lugar. La cara de Sani se crispó. Pervertido loco, Bueno, ¿por qué no le preguntamos? De repente, hubo un silencio ensordecedor en la cafetería. Siguiendo la sugerencia, los durmientes dejaron de hablar y se dieron la vuelta, mirando a Nefis. Sin embargo, nadie parecía tener el coraje de acercarse a ella primero. Finalmente sintiendo algo, levantó los ojos y los miró con sorpresa. ¿Qué? Incluso la niña ciega, Cassia, se volvió en la dirección de su voz. Después de un par de momentos, Caster de repente se acercó e hizo una pequeña reverencia. Señorita Nefis, soy Caster del clan Anli. ¿Veo que tu prueba salió bien? ¿Dama? ¿Por qué se dirige a ella de esa manera? Y tuvo que presentarse. Entonces, ¿no se conocen? Interesante. Nifais parecía estar un poco perplejo por la pregunta. Después de pensar por un momento, sonrió alegremente y se encogió de hombros. Es lo que es. Caster le devolvió torpemente la sonrisa. Ya veo, estoy muy contento de que haya regresado ileso. No es que dudara de tus habilidades. Nifais asintió. Gracias. Después de eso, regresó a su café, indicando que la conversación había terminado o simplemente ajena a la atención de todos. Sani suspiró. ¡Qué misterioso! Había muchos pensamientos en su mente. Sin embargo, ninguno de ellos podía distraerlo de lo más importante, desayuno. Unos segundos más tarde, se había olvidado de la incómoda dinámica entre Caster y Nifais y estaba felizmente paleando su comida. El aula de Wilderness Survival era espaciosa, decorada con buen gusto y completamente vacío. Sani incluso pensó que estaba equivocado, pero luego vio a un instructor sombrío sentado detrás de un amplio escritorio de madera. Al notarlo, el instructor se animó. Entra, jovencito. Era un anciano animado con cabello gris desordenado, ojos distraídos y un par de cejas pobladas que parecían saltar por sí solas. Soy Julius el Despierto. Puedes llamarme Maestro Julius. Siéntate, siéntate. ¿Cómo te llamas? Sani se sentó obedientemente. Es Sonles.
Julius arqueó las cejas. Ah. ¡Qué nombre tan siniestro! Pero eso es bueno, muy bueno. Después de todo, tenemos que lidiar con muchas cosas siniestras. Sunny miró cuidadosamente a su alrededor. Lo siento, maestro, ¿llegué demasiado temprano? No, no. Estás justo a tiempo. ¿Otros estudiantes llegan tarde? El instructor gruñó con increíble desprecio. Nadie más viene. Esos brutos solo están interesados en mover sus puños y espadas. Muy pocos son inteligentes como tú y conocen el verdadero valor del conocimiento. Oh. Así que fue así de impopular. Sunny suspiró por dentro, esperando no arrepentirse de la decisión de abandonar el entrenamiento de combate a favor de este curso. Dime, joven. ¿Por qué elegiste Wilderness Survival, de todas las cosas? No tenía sentido ocultar la verdadera razón. No es que Sunny hubiera sido capaz de todos modos. El despierto que me vigiló durante la primera pesadilla, Master Jet, me había aconsejado que lo estudiara por encima de todas las cosas. Un consejo muy sabio. Ese maestro realmente sabe lo que es importante. Espera. ¿Dijiste Jet? Sus ojos se agrandaron. ¿Soul Reaper Jet? ¿Ese salvaje asesino? HM. ¿Quién hubiera pensado que una bárbara como ella conocería el valor del conocimiento intrincado? ¿Segador de almas? La curiosidad de Sunny fue elegida. Maestro, ¿conoces al maestro Jet? Julius miró cuidadosamente a sus espaldas antes de responder. ¿Quién no conoce a la segadora de almas? Puede que no sea la despertada más poderosa, pero sin duda es una de las más temidas. Esto se debe a que sus habilidades de aspecto no tienen en cuenta la carne y atacan directamente a los núcleos del alma. Lo que significa que ninguna armadura, resistencia al daño o protección física puede detenerlas. Se inclinó hacia adelante. Lo único bueno es que es joven y no es probable que se convierta en santa pronto, o incluso nunca. Sí, afortunadamente, hay una probabilidad muy baja de que alguna vez avance. Sunny parpadeó. ¿Por qué? Julius lo miró como si tratara de comprender cómo alguien podía ser tan ignorante. Por su personalidad problemática, por supuesto. ¿Quién querría ayudar a un asesino psicópata a convertirse en santo? Necesitas un equipo de compañeros excepcionales y mucho apoyo para intentar conquistar la tercera pesadilla. Soul Reaper Jet no es, espera. De repente, Julius frunció el ceño y se echó hacia atrás. ¿Por qué estoy cotilleando contigo? Eres demasiado joven para saber esas cosas. Más que eso, no está en mi carácter hablar mal de otros a sus espaldas. Me gustaría diferir, pensó Sunny sarcásticamente, pero no dijo nada en voz alta. Ya obtuvo mucha información jugosa del maestro Julius. Tal vez elegir Wilderness Survival fue la elección correcta después de todo. Volvamos a su plan de estudios. ¿Qué otros cursos estás tomando? Sunny suspiró. Ninguno. Durante las próximas 4 semanas, estaré completamente concentrado en Wilderness Survival. Julius lo miró fijamente durante un minuto entero, una expresión de asombro total escrita claramente en su rostro. Luego, lentamente, un brillo emocionado apareció en sus ojos. Finalmente, sonrió. Maravilloso. Esto es maravilloso. Eres un joven tan astuto. No te preocupes. En 4 semanas, te haré inmortal. Las clases de Sunny con el profesor Julius empezaron de forma agradable y sin mucha tensión, pero apenas una hora después sentía que la cabeza le iba a estallar. Había tanta información nueva, y toda era tan extraña y contraintuitiva para alguien que nunca había salido de los confines amurallados y protegidos de la ciudad. De vez en cuando, Julius se quedó boquiabierto ante la falta de conocimiento y experiencia relevante de Sunny. Sin embargo, tenía una buena actitud y un entusiasmo infinito por la enseñanza. Cada vez que Sunny tropezaba, pacientemente disminuía la velocidad y permitía que su estudiante se pusiera al día.
El plan de estudios que Julius había planificado era prácticamente una locura. Había un sinfín de conocimientos teóricos que aprender, lecciones prácticas tanto en la realidad virtual como en el mundo real, numerosas materias y cosas raras que estudiar. Incluso había varias lecciones dedicadas exclusivamente a aprender los fundamentos de varias lenguas muertas del reino de los sueños. ¿Por qué tendría que aprender nuevos idiomas? El conjuro lo traduce todo automáticamente. Pero Julius fue intransigente. El conjuro no es un traductor. ¿Crees que tiene tiempo para expresar los entresijos del habla humana? Supongamos que estás buscando refugio en unas ruinas y encuentras una inscripción que dice muerte segura. Hay 30 palabras para muerte en el lenguaje rúnico. Solo con conocer las runas, podrás deducir qué tipo de peligro hay. El primer día estudiaron hasta que el sol estaba a punto de ponerse. Solo entonces Julius decidió dejar marchar a Sunny. Agotado mentalmente y lamentando el hecho de tener que perderse la comida y la cena, Sunny decidió recordarle amablemente a su profesor la importancia de la comida para mantener altos niveles de concentración mañana. Después de regresar a su habitación, cayó sobre una silla y miró fijamente a lo lejos por un momento. Entonces, como si recordara algo, Sunny se volvió hacia su sombra derecha. Tenía mucho que lograr antes de la cena. Observó la sombra durante unos segundos y luego sonrió. Veamos qué puedes hacer realmente. Capítulo 26. Cambio de estrella. Sunny estaba bastante seguro de que su sombra era capaz de mucho más que ser un seguidor silencioso. Después de todo, el hechizo lo había descrito como un ayudante invaluable. Ahora dependía de él descubrir cómo exactamente Shadow Control podría ser de ayuda. Como en muchos otros asuntos relacionados con los aspectos, había un cierto nivel de comprensión instintiva enterrada en lo más profundo de su subconsciente. Esta comprensión le había sido dada por el conjuro o era algo innato a todo despertado. Sunny solo tenía que percibir el conocimiento subconsciente y aprender a ponerlo en práctica. Una vez más, se concentró en sentir su cuerpo y espíritu, luego ordenó a la sombra que realizara una serie de movimientos simples. Con cada uno de ellos, se estaba familiarizando cada vez más con la sensación de controlar la sombra. Muy pronto, fue tan natural para él como respirar y caminar. La sombra se sentía como una parte de su cuerpo. Satisfecho con este resultado inicial, Sunny le dio cuidadosamente un nuevo comando. Sin pausa, la sombra se separó de las suelas de sus zapatos, caminó hacia el otro extremo de la habitación y se dio la vuelta, mirándolo en un silencio ligeramente burlón. Sunny se quedó sin sombra. Esto no es científico en absoluto, pensó con una sonrisa divertida. La ciencia nunca se aplicó realmente a nada que tuviera que ver con el hechizo, después de todo. Cuando la sombra se alejó, sintió una división muy extraña en su mente. Era como si su percepción se hubiera separado en dos fuentes distintas. Uno era su cuerpo, el otro, su sombra. Con un poco de intento, logró centrarse en la segunda fuente. Al instante, su visión se volvió borrosa. Vaya, soltó Sunny, sorprendida. Wu oyó la sombra desde el otro extremo de la habitación. Sunny parpadeó. En su mente, ahora existían dos imágenes. Uno era de la puerta de su habitación, con una sombra indiferente frente a ella. El otro era de un joven pálido sentado en una silla, con los ojos muy abiertos y desconcertado. Ese soy yo. Levantó un brazo y lo agitó en el aire. Simultáneamente, el joven pálido se levantó y agitó el suyo. ¿Puedo percibir el mundo a través de mi sombra? Se sentó un rato, pensando. Una habilidad como esa abrió muchas posibilidades. Con su atributo, Child of Shadows, permitiéndole ver y moverse sigilosamente en la oscuridad y Shadow Control, permitiéndole enviar una sombra furtiva como explorador, era prácticamente un espía perfecto. Un espía era alguien que reunía información sin exponerse a muchos riesgos.
Un papel como ese se adaptaba mucho al gusto de Sunny. Por supuesto, los espías también fueron capaces de atacar desde las sombras con una precisión mortal. Armados con información, eran emboscadas magistrales. Con el conocimiento previo de las debilidades del oponente, sus ataques fueron quirúrgicos y letales. Pero cualquier confrontación directa significaría ponerse en peligro, por lo que Sunny no estaba muy interesado en convertirse en un asesino. Después de todo, su aspecto todavía carecía de los medios para mejorar directamente su rendimiento de combate. ¿Lo probamos? Miró la sombra y le dio una orden. Con un suspiro exagerado, la sombra se inclinó y se deslizó ágilmente debajo de la puerta. Al instante, pudo ver tanto la habitación como el pasillo afuera. Sunny cerró los ojos para enfocarse en la imagen proyectada desde la sombra. Moviéndose sigilosamente de una sombra a otra, se deslizó por el pasillo. Con un poco de tiempo y consideración, su explorador era prácticamente invisible. Sunny pasó junto a un par de durmientes y escuchó su conversación. No encontrándolo muy interesante, continuó hacia adelante. Finalmente, la sombra se detuvo en una esquina. A su izquierda estaban los ascensores, a su derecha, el camino al dormitorio de las niñas. Todo tipo de imágenes provocativas entraron inmediatamente en la cabeza de Sunny. «Oh, Dios», pensó, ruborizándose. Sí, con esta habilidad, también era muy fácil caer en la depravación más absoluta. Pero no. No podía hacerlo. No por algunos altos principios morales. Es solo que, con su reputación de pervertido, las posibilidades de que le preguntaran si había hecho algo impropio eran bastante altas. Así que necesitaba la capacidad de responder honestamente que no. Así que, probablemente no debería, ¿verdad? ¿Derecha? Claro que tienes razón, ni se te ocurra. De vuelta en su habitación, Sunny suspiró con mucho pesar. Luego ordenó a su explorador que se escondiera a la sombra de un durmiente que pasaba y lo siguió hasta los ascensores. Algún tiempo después, la sombra de Sunny se escondía en un rincón de un gran dojo. Estaba observando a sus compañeros durmientes que, bajo la guía del instructor Rock, estaban pasando por los movimientos de la clase de combate introductorio. Hoy se dedicó principalmente a poner a prueba su competencia y habilidades generales. Después de eso, los durmientes iban a ser separados en grupos según su nivel, como novato, avanzado o experto, así como su arma de elección. A algunos se les asignaría un tutor personal o se emparejarían. Actualmente, los durmientes se turnaban para dar sus golpes más fuertes a una placa ancha conectada a una máquina de medición especial. Después de cada golpe, la máquina mostraría un número correspondiente a la fuerza física del durmiente. En teoría, una máquina como esa no era difícil de construir. Sin embargo, teniendo en cuenta que muchos de los durmientes tenían aspectos orientados al combate que mejoraban su poder de varias maneras, en realidad era una maravilla de ingeniería y durabilidad. Su técnica y entrenamiento también afectaron el resultado final. La mayoría de las personas recibían números que oscilaban entre 10 y 14. Se consideró un buen resultado, algo que solo las personas más atléticas podían alcanzar. Sin embargo, muchos durmientes, obviamente aquellos con aspectos mejorados, pudieron lograr una puntuación de 15 o incluso 16. Probablemente tendría 10 u 11, pensó Sunny, sintiéndose un poco aburrido. Entonces, de repente, se animó, notando que era el turno de Nefis, el durmiente mejor calificado de su lote, de golpear el plato. La chica delgada se acercó a la máquina y, sin mucha preparación, dio un golpe repentino y aplastante. Sunny no estaba muy versado en artes marciales, pero incluso él estaba impresionado por la economía impecable y la velocidad de su ejecución. Tenía mucho entrenamiento. Nifai se estaba volviendo cada vez más intrigante. ¿Cuál es su experiencia real? Después de una breve pausa, la máquina mostró el resultado, 16. Sunny se sintió un poco decepcionado.
No es tan impresionante. Esperaba más. Al fin y al cabo, era la orgullosa portadora de un nombre verdadero. Después de eso, solo quedó Caster. Esta vez, Sunny ni siquiera podía ver el puño volador, era demasiado rápido. La máquina tembló y tardó más tiempo en calcular. Finalmente, aparecieron dos números. 21. Todos se quedaron boquiabiertos ante la pantalla, atónitos. Más de unas pocas miradas de admiración fueron lanzadas a Caster, quien simplemente se inclinó y dio un paso atrás. El instructor Rock sonrió. Bien. Ahora, pasaremos al combate y evaluaremos su nivel general de entrenamiento. Necesito 2 voluntarios para comenzar. Nephi's fue el primero en dar un paso adelante y caminar hacia el centro del ring. Un par de segundos después, un slipper alto y extremadamente musculoso la siguió y la enfrentó. Las reglas son simples. Haz que la espalda de tu oponente toque el suelo o tíralo fuera del ring. Usa las habilidades y técnicas que consideres apropiadas. Oh, el espectáculo está empezando. Ver a los durmientes pelear entre sí no solo era entretenido, sino que también podía proporcionarle a Sunny el conocimiento de sus poderes. De vuelta en la habitación, se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en las palmas de las manos. Vamos, Nephis. El tipo alto atacó sin perder tiempo. Sus músculos se hincharon, amenazando con rasgar la suave tela de su dobok blanco. Avanzó como una montaña imparable, enviando una patada viciosa volando. Un segundo después, estaba tirado en el suelo con una mirada atónita en su rostro. Nephi's ni siquiera cambió su postura. El instructor Rock le dirigió una mirada alegre y sonrió. Próximo. Lo que siguió solo podía describirse como una masacre. Uno tras otro, Nephi's consiguió derrotar a casi todos los durmientes presentes en el dojo. No parecía ser más rápida ni más fuerte que ellos, pero cada vez que alguien entraba en el ring para luchar contra ella, inevitablemente acababa derrotado y tirado en el suelo. Sunny observó el proceso con una creciente sensación de diversión. Sin embargo, en algún momento, incluso él sintió un poco de inquietud. Nephri se movía con la precisión tranquila de una máquina de batalla. Su técnica era limpia, elegante y despiadada. No importa qué tipo de ataque se le lanzara, ella era capaz de predecir o reaccionar instantáneamente a él, luego desviarlo y volverlo contra el atacante con la mínima cantidad de esfuerzo. No importaba si su oponente era pobre, rico o un legado. Todos terminarían tratados en cuestión de segundos. Además, durante todo el proceso, la expresión compuesta de su rostro ni siquiera cambió una vez. Era como si Nephi's estuviera hecho de metal. ¿Es ella siquiera humana? Sunny pensó, repentinamente aprensivo. ¿Qué iba a hacer si esta estrella cambiante terminara como su enemiga? El mejor curso de acción sería huir. O mejor aún, trata de no enemistarte con ella, para empezar. Después de todo, el sol también era una estrella, y las sombras no se mezclaban bien con la luz solar. Finalmente, Caster fue el último que quedaba, una vez más. Sin embargo, no parecía estar perturbado por el miserable fracaso de todos los demás durmientes. Con una suave sonrisa en sus labios, el joven subió al ring. Caster y Nephi se enfrentaron. Sus ojos se cerraron durante unos segundos, y luego Caster se inclinó ligeramente. Señorita Nephis, por favor, discúlpeme de antemano. ¿Qué va a hacer? Un momento después, Sunny abrió los ojos en estado de shock. Capítulo 27. Medida de poder. Parecía que Caster de repente dejó de existir. Sin embargo, era solo una ilusión. La verdad era que se movía tan rápido que el ojo humano no podía seguir el ritmo de sus movimientos. Si no fuera por las propiedades especiales de Sadou Said, Sunny tampoco habría podido percibir nada. Incluso entonces, solo notó una borrosidad nebulosa que atravesaba el aire. En una fracción de segundo, Caster cubrió la distancia entre él y Nephi's y le dio un golpe devastador.
Sin embargo, a pesar de su asombrosa velocidad, de alguna manera logró reaccionar a tiempo, girando ligeramente su cuerpo para desviar el golpe. Pero aún así no fue suficiente. Aunque Nifais había logrado evitar ser golpeada directamente en su centro de gravedad, el puño de Caster terminó conectándose con su hombro, enviando a la niña a dar vueltas. Sin perder tiempo, Caster desapareció de nuevo. Su plan era muy simple, mientras Nifais todavía tenía la impresión de que el enemigo estaba frente a ella, iba a usar su rapidez antinatural para dar vueltas y atacar por la espalda. El joven apareció detrás de la chica inconsciente, listo para terminar la pelea con un golpe decisivo. Tal como lo planeó, ella parecía estar preparándose para atacar en la dirección en que lo habían visto hace una fracción de segundo. Satisfecho, Caster cambió su peso, poniéndolo todo en su puño. Sin embargo, en el último momento, Nifais cambió repentinamente su postura y echó el codo hacia atrás con una fuerza aterradora. Los ojos de Caster se abrieron de par en par, todo era una finta. Y ahora que se había comprometido a una huelga, no había una manera sencilla de detenerse. No importa cuán rápido fuera, todavía estaba sujeto a las leyes de la inercia. El codo se acercaba a su rostro con un profundo sentimiento de inevitabilidad. Y, sin embargo, Caster aún logró evitarlo, incluso si era solo por un pelo. Su ventaja de velocidad era demasiado grande. Luego procedió a tropezar y empujar a Nefis, enviándola volando al suelo. Sin embargo, justo antes de que ella estuviera a punto de sus colchonetas, el joven agarró cuidadosamente el cuello de su dobok y tiró suavemente, ralentizando la caída y permitiendo que Nifais aterrizara en el suelo sin ningún impacto. Acostada boca arriba, la niña parpadeó un par de veces y lo miró. Todo el altercado no duró más de 2 segundos. De vuelta en su habitación, Sunny abrió los ojos en estado de shock. ¿Así que eso es un aspecto ascendido? Eso es hacer trampa. A Sleeper no tenía por qué ser tan rápido. Se suponía que los poderes otorgados por el hechizo estaban en su infancia. Pero Caster era un legado, después de todo. ¿Quién sabía cuántos fragmentos de alma le fueron alimentados antes de inscribirse en la academia? De vuelta en el dojo, el instructor Rock gruñó y asintió con la cabeza a Caster. Nifais se puso de pie lentamente. El resto de los durmientes miraban boquiabiertos al joven con reverencia, susurrando entre ellos en voz baja. Parecía que su actuación los dejó con una profunda impresión. Sin embargo, el propio Caster no estaba muy eufórico. Miró a Nifais con una expresión ilegible. Eso fue porque, a diferencia del resto de ellos, llegó a una cierta realización. La verdad del asunto solo la conocían él, Nefis, el instructor Rock, y Sunny, que era muy observador y rápidamente se dio cuenta de tales cosas. Lo que Sleepers no notó fue que Nifais no usó su habilidad de aspecto cuando se enfrentó a Caster. De hecho, no lo había usado en ningún momento durante las pruebas de hoy. Nadie sabía siquiera cuál era su habilidad. Y, sin embargo, a pesar de su poderoso aspecto, Caster apenas logró obtener una victoria contra ella. ¡Qué monstruo!, pensó Sunny, lleno de inquietud. La sombra que se escondía en la esquina del dojo parecía estar de acuerdo con él de todo corazón. Después de eso, la clase de combate introductorio había terminado. Doloridos por la paliza que recibieron, los durmientes se dirigieron a las duchas. Sunny esperó un poco y luego dirigió su sombra para colarse en el vestuario del niño. No estaba muy interesado en ver a un grupo de adolescentes cambiarse de ropa, pero había una pequeña posibilidad de que Caster comentara sobre su duelo con Nifais o respondiera algunas preguntas sobre su increíble habilidad de aspecto. Tal como esperaba, el joven estaba rodeado por un grupo de fanáticos recién convertidos. Lo felicitaban por su victoria, lleno de adoración y emoción. Sin embargo, el propio Caster parecía estar de mal humor. Su expresión era sombría y había una pesadez sombría en sus ojos. De hecho, su rostro se oscureció con cada elogio que recibió.
Caster, eso fue increíble. Tu aspecto está dominado, ¿estoy en lo cierto? Esa chica Nephis no tenía ninguna posibilidad. ¿Nombre verdadero? ¿Quién necesita eso? Es solo una aspirante. Finalmente, Caster levantó la cabeza y atravesó al último niño que había hablado con una mirada fría. Ese chico, al igual que él, era uno de los pocos legados en su lote de durmientes. Frunció el ceño, sorprendido por la reacción de Caster. ¿Qué es? Caster apretó los dientes. Podría haber esperado tal comportamiento de ellos, pero deberías saberlo mejor. El otro Legacy levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Hay algo especial en esa campesina? Los ojos de Caster se abrieron. Campesino, ¿campesina? ¿Realmente no sabes quién es ella? No pensó Sunny con impaciencia. Así que ponte a ello y dilo en voz alta. Afortunadamente, el arrogante durmiente tenía el mismo sentimiento. Caster abrió la boca varias veces, como si no estuviera seguro de qué decir. Finalmente, sacudió la cabeza y respondió. Ella es Nephis del clan de la llama inmortal. Tan pronto como dijo eso, el arrogante legado se puso mortalmente pálido. Sin prestarle atención, continuó Caster. Confío en que no necesito contarte sobre su abuelo. Sus padres fueron Smile of Heaven y Broken Sword. En su habitación, Sunny casi se cae de la silla. Incluso él sabía quiénes eran Llama Inmortal y Espada Rota. El primero fue el primer humano en conquistar la segunda pesadilla y convertirse en un maestro. Este último, el primero en conquistar la tercera pesadilla y convertirse en santo. Tanto ellos como sus compañeros se contaban entre los héroes más famosos de la raza humana, alguien que había logrado cambiar la historia con sus propias manos. Si lo que decía Caster era cierto, entonces Nephis no era solo una aristócrata, era de la realeza. No es de extrañar que se dirigiera a ella como dama. ¿Por qué no la llamó princesa en su lugar? Pero eso no tenía ningún sentido. Haciéndose eco de sus pensamientos, el durmiente de rostro pálido preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es ella tan? Caster suspiró. Porque todos están muertos. El clan de la llama inmortal se ha ido hace mucho tiempo. Por unos momentos, el vestuario estuvo completamente en silencio. Caster miró hacia abajo. Ella es la única que queda. Ya entrada la noche, cuando todos dormían, Sunny entró furtivamente en el dojo. Mirando a su alrededor, se aseguró de que no había nadie y luego se acercó con curiosidad al ring donde Nephis y los demás habían sido probados antes. Se detuvo en el centro del cuadrilátero y permaneció allí un rato, recordando cómo ella se había enfrentado a docenas de durmientes de su hornada antes de ser derrotada por Caster. Monstruos, los dos son monstruos, murmuró, amargado y descorazonado. Sacudiendo la cabeza, Sunny dejó el ring y luego miró su sombra. ¿Estás de acuerdo? La sombra dudó durante unos segundos, luego sacó el pecho y cruzó los brazos, tratando de parecer arrogante, desdeñosa e imperturbable. Sin embargo, su acto no fue muy convincente. Sí, tienes razón. Exacto. ¿Cuál es el problema? Tanto Llama Inmortal como Espada Rota, el padre y el abuelo de Nephis, eran tan monstruosos en términos de poder como uno puede obtener. Pero aún así no protegieron a su familia de ser eviscerada. Entonces, el poder no era tan importante al final. Incluso la realeza no estaba a salvo de la crueldad del mundo. Sunny suspiró y se dirigió a la máquina de medición. Haciendo un puño, lo balanceó y dio su mejor golpe. La máquina zumbó durante unos segundos y luego mostró un solo número. 9. Oh, vamos, merezco un 10, por lo menos. Sintiéndose muy indignado, golpeó el plato nuevamente, casi lastimándose los dedos. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Maldita sea. Sunny caminó un poco, tratando de controlar su ira. Parece que estaba destinado a ser un debilucho. Después de todo, la fuerza del golpe dependía de la masa y la aceleración. La aceleración podía mejorarse con técnica y ejercicio,
pero la masa era algo de lo que tenía poco control. Ya había terminado de crecer, y su altura no iba a aumentar drásticamente en el futuro. No importa lo duro que Sunny entrenara, siempre iba a ser un peso ligero. ¿Cómo es esto justo? De repente, lleno de resentimiento, volvió a golpear el plato, poniendo toda su frustración en este solo golpe. En ese momento, un extraño instinto se despertó repentinamente en la mente de Sunny. Siguiendo la orden de este instinto, su sombra fluyó hacia arriba y se envolvió alrededor de su mano, pegándose a ella como un guante negro. En el momento siguiente, el golpe se conectó. La máquina tembló por la fuerza del golpe. Sunny gritó de dolor y dio un paso atrás, acunando su puño magullado. Después de un tiempo, se mostró el resultado. Sin embargo, ya no era un 9. Ni siquiera era un 10. Eran 18. Miró el número mostrado durante mucho tiempo, inexpresivo. Entonces, una amplia sonrisa apareció lentamente en el rostro de Sunny. Ya veo. Así que por eso, por supuesto. Volvió a apretar el puño, mirando el guante negro y sombrío. ¡Ah, qué ayuda tan inestimable! Ahora sí. Capítulo 28. Montaje de entrenamiento. Los días pasaron volando. Sunny solo tenía 4 semanas para prepararse para el viaje al reino de los sueños, por lo que no había ni un minuto de sobra. Fue implacable, empujando su cuerpo y mente al límite en un intento de absorber la mayor cantidad de conocimientos y habilidades posibles en ese corto periodo de tiempo. En el día, estudió con el maestro Julius, aprendiendo lentamente cómo sobrevivir y cuidarse a sí mismo en ausencia de civilización. Sus lecciones iban desde comparativamente simples, como varias formas de producir fuego, hasta mucho más oscuras y esotéricas, como la navegación celestial. ¿Qué era tan difícil acerca de la navegación celestial? Bueno, resultó que el reino de los sueños no era consistente en términos de geografía estelar. Diferentes regiones tenían diferentes estrellas y constelaciones, así como un número diferente de lunas. Si bien el Sol parecía ser el mismo, su comportamiento era altamente impredecible. Aún así, con suficiente conocimiento, uno podría encontrar formas de estudiar los cielos y posteriormente navegar por sí mismos. La mayoría de estas lecciones estaban, supuestamente, ya incluidas en los diversos planes de estudio escolares y conocidas por la mayoría de los durmientes. Sin embargo, aprender algo de un libro de texto y aprender lo mismo de un Ewaken real eran dos asuntos completamente diferentes. El profesor Julius tenía la costumbre de profundizar mucho más en sus explicaciones. Gracias a este hábito, que le llevaba mucho tiempo, Sunny no solo aprendía el qué, sino que a menudo vislumbraba el por qué. Esta incipiente comprensión de los principios subyacentes de los entornos del reino de los sueños le daba la capacidad de enfrentarse a cualquier situación al menos con cierta preparación. Incluso las lecciones en lenguas muertas, que Sunny había juzgado inicialmente inútiles, resultaron ser mucho más interesantes de lo que jamás podría imaginar. Esto fue, en gran parte, porque se refería al hechizo en sí. Después de todo, el hechizo se comunicaba con los humanos en uno de esos idiomas muertos. Al conocer el idioma, pudo comprender mejor sus diversos comentarios y descripciones. El ejemplo más simple de esto fue Nifais y su verdadero nombre, Changing Star. Aunque técnicamente correcta, esta traducción no logró transmitir correctamente el significado exacto. Comprendiendo la estructura gramatical del lenguaje rúnico, era fácil extrapolar y ver que la traducción más correcta habría sido Estrella del Cambio. Además, había diferentes runas para el cambio, cada una con su propia connotación. Dependiendo de la runa exacta que se utilizara para transmitir el significado del nombre, también podía significar estrella ruinosa o estrella de la desgracia. Un pequeño cambio en la redacción y la connotación podría significar un mundo de diferencia en la vida real.
Sunny, que nunca antes había estudiado seriamente, encontró extraño, adormecedor y agotador el proceso de adquirir grandes cantidades de conocimientos teóricos. Sin embargo, en cierto sentido, también fue estimulante. Después de todo, el conocimiento era algo a lo que solo los privilegiados tenían acceso. También fue esta autoridad sobre el conocimiento lo que los mantuvo en la posición de poder, creando un círculo vicioso de desigualdad. Los pobres no tenían oportunidad de estudiar y sin la ventaja de una buena educación, no tenían forma de dejar de ser pobres. Lo más extraño de todo esto era que Sunny era ahora una de esas personas privilegiadas. Más que eso, estaba en el pináculo de la jerarquía social. No solo había obtenido acceso a una cantidad ilimitada de conocimientos, sino que incluso sus necesidades básicas, como la comida y la vivienda, también eran atendidas por el gobierno, lo que le permitía centrarse plenamente en el único objetivo de desarrollarse como un despertado. Esta transformación repentina lo habría enviado a un torbellino de reflexión filosófica si hubiera tenido tiempo libre. Pero no lo hizo, porque el profesor Julius también insistió en impartir clases prácticas cada 2 días. Aunque algunas de ellas tuvieran que hacerse en simulaciones de realidad virtual, insistía en utilizar las estaciones de inmersión total con retroalimentación física mejorada. El resultado era que Sunny se quedaba en los huesos y totalmente agotada. Lo bueno era que con tal cantidad de ejercicio, junto con su cuerpo recién reforjado, Sunny nunca había estado en mejor forma. Incluso sin entrenamiento de combate, podía sentir que su fuerza, resistencia y agilidad mejoraban a pasos agigantados. Básicamente, el peculiar renacimiento que había experimentado tras completar la primera pesadilla había mejorado el potencial innato de su cuerpo, llevándolo a la cima de la condición humana. Sin embargo, de él dependía hacer realidad ese potencial con sudor, esfuerzo y mucho trabajo duro. La aplicación práctica de las técnicas de supervivencia en la naturaleza le brindaba la oportunidad de hacerlo. Y como si esto no fuera suficiente, Sunny recopiló en secreto información sobre otros durmientes y practicó el control de sombras todas las noches. Su sombra era lo suficientemente independiente como para ser enviado a misiones de exploración sin su control directo. Se colaba aquí y allá, escuchando las conversaciones y observando diferentes clases donde los durmientes tenían que demostrar sus habilidades de aspecto. Luego, después de que Sunny hubiera terminado su cena y regresara a su habitación, regresaría y compartiría todo lo que había escuchado y visto durante el día. El único problema con este arreglo era que la sombra, a pesar de su sarcasmo exterior, resultó ser bastante ingenua. No entendía muy bien cómo funcionaba el mundo humano y, como tal, a menudo no distinguía entre información útil y charlas sin sentido. Entonces, la mayoría de las veces, Sunny no recibiría nada de valor o chismes jugosos en lugar de secretos importantes. Así se enteró de que en el centro de durmientes se respiraba romanticismo. Al fin y al cabo, había un centenar de hermosos jóvenes encerrados bajo tierra muy cerca unos de otros, con el condimento añadido de una amenaza mortal que pendía sobre sus cabezas. Muchos pensaban que la vida era corta y que había llegado el momento de aprovechar el día. La pasión florecía a la sombra del peligro que se acercaba. Sunny estaba excluido de todo esto, por supuesto. En primer lugar, ya se había posicionado para ser percibido como un lunático antipático. En segundo lugar, simplemente no tenía tiempo para nada excepto para sus clases y su entrenamiento. Y, por último, no quería acercarse demasiado a nadie, por miedo a que surgiera una situación en la que no tuviera más remedio que divulgar su verdadero nombre. Además de recopilar información y aprender lentamente sobre el alcance y los detalles de varias habilidades de aspecto y, en menor medida, defectos, también estaba experimentando con el control de sombras. Los resultados fueron muy prometedores. Rápidamente descubrió que su sombra era capaz de mejorar varios objetos y no solo su cuerpo. Si se envolvió alrededor de un arma, el arma golpea más fuerte y causa más daño. Si se aplicara a una armadura,
la armadura se volvería más resistente y difícil de romper. La mejora también fue bastante sustancial. Era aproximadamente el doble del valor inicial. Con todo, esta habilidad, si se usa correctamente, podría convertirlo en una potencia entre los durmientes. Muchos aspectos de combate podían ofrecer más velocidad o daño, muchos podían proporcionar más defensa y protección, pero ninguno era tan completo y versátil como Shadow Slab. Con la utilidad añadida de Shadow Sight, Shadow Step y Shadow Scout, fue realmente increíble. Así de simple, día tras día pasó, convirtiéndose lentamente en semanas. Antes de que Sunny lo supiera, el solsticio de invierno ya estaba aquí. Capítulo 29. El último día en la Tierra. En el día del solsticio de invierno, Sunny se despertó sintiéndose cansada y somnolienta. No importa cuánto intentara sacudirse esta apatía, no desaparecería. Al final, se quedó en la cama por un tiempo, envolviéndose en una manta. Ya estaba familiarizado con esta sensación de somnolencia interminable y atrapante. Fue lo mismo en los días previos a su primera pesadilla. También era bastante similar a lo que había experimentado mientras moría lentamente de hipotermia en las laderas de la Montaña Negra. Recordando el frío abrazo de acercarse a la muerte, Sunny no pudo evitar temblar. Este era su último día en la Tierra, al menos por un tiempo. Al anochecer, el conjuro iba a llevárselo una vez más, esta vez para desafiar la vasta extensión del reino de los sueños. ¿A qué se iba a enfrentar en ese mundo mágico en ruinas? ¿Estaría la suerte de su lado esta vez, o se produciría otro desastre? Uf, No tenía sentido adivinar. Ya había hecho todo lo que estaba en su mano para prepararse para lo inevitable. Estudió mucho, entrenó mucho y mantuvo su secreto a salvo. Su aspecto era mejor que el de la mayoría, y su voluntad de sobrevivir estaba templada desde hacía mucho tiempo por la dura realidad de las afueras y la prueba aún más dura de la primera pesadilla. Con todo, estaba listo. Con un suspiro, Sunny se levantó de la cama y siguió con su rutina matutina. Si esta iba a ser su última ducha caliente en mucho tiempo, realmente la iba a disfrutar. Si iba a ser su último desayuno delicioso por el momento. En realidad, no tenía apetito. La cafetería estaba llena de durmientes, pero nadie hablaba. Todo el mundo estaba de mal humor y parecía ser inusualmente introspectivo. No hubo risas habituales ni conversaciones bulliciosas, solo los legados permanecieron tranquilos y serenos. Sin embargo, incluso ellos se mantuvieron a sí mismos. Sunny pensó en la última vez que se disponía a entrar en el hechizo y, con un poco de inquietud, se acercó a la máquina de café. Durante su estancia en la academia, había descubierto hacía tiempo que mucha gente tenía la costumbre de añadir azúcar y leche al café. Así que, en este día tan propicio, decidió intentarlo de nuevo. Después de todo, era agradable tener una tradición. Unos minutos más tarde, había ocupado su asiento habitual cerca de Cassia, la chica ciega. A pesar de su obligada cercanía, no se habían dirigido la palabra ni una sola vez, como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio por circunstancias ajenas a su voluntad. Sunny no veía motivo para que nada cambiara hoy. Sin embargo, tan pronto como tomó el primer trago de café, Cassia de repente volvió la cabeza y lo miró con sus hermosos y ciegos ojos azules. Nerviosa, Sunny miró a su alrededor, comprobando si alguien más había atraído su atención, y, después de asegurarse de que no había nadie detrás de él, preguntó. ¿Qué? Cassia guardó silencio, como si dudara si debía responder, y luego de repente dijo. Feliz cumpleaños. Sunny frunció el ceño, tratando de comprender el significado detrás de sus palabras. Entonces, un destello de sorpresa apareció en su rostro. Oh, cierto, hoy es mi cumpleaños. Lo había olvidado por completo. Hoy cumplía 17 años. Esperar, ¿cómo se enteró de esto? Sunny le dio a la niña ciega una mirada extraña,
Abrió la boca y luego decidió dejar ir el problema. Ella era demasiado espeluznante. Gracias. Con un movimiento de cabeza, Cassia se dio la vuelta y aparentemente perdió interés en tener una conversación una vez más. Lo cual fue para mejor. Sunny regresó a su café, encontrándolo no tan mal esta vez. Por supuesto, el azúcar y la crema estaban haciendo la mayor parte del trabajo. Sin embargo, se sintió un poco más despierto después de beberlo. 17. Sunny nunca estuvo seguro de que llegaría vivo a esta edad. Y, sin embargo, a pesar de todo, lo hizo. La vida era impredecible a veces. Si alguien le hubiera dicho hace un año que iba a celebrar su 17º cumpleaños bebiendo café real con leche y azúcar reales, se habría reído en su cara. Pero ahora era una realidad. De mala gana, Sunny recordó a todas las personas que solían celebrar sus cumpleaños con él hace mucho tiempo. Antes de que su estado de ánimo se volviera amargo, disipó decisivamente estos pensamientos y se obligó a sonreír. Esto no está mal. Hagámoslo de nuevo el próximo año cuando ya sea una Waikan. Animándose así, terminó su café y salió de la cafetería. Hoy no había clases, pero aún así visitó el aula de supervivencia en la naturaleza y se despidió del profesor Julius. El viejo se emocionó bastante al despedirle. Le dio a Sunny un último consejo una docena de veces seguidas e incluso le prometió que se presentaría a un puesto de ayudante de investigación que se abriría cuando el joven se hubiera convertido en un despertado completo. Sunny se fue agradeciéndole por su tiempo y paciencia. Después de eso, no había mucho que hacer. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, el instructor Rock los reunió en el vestíbulo del centro de durmientes y los llevó afuera. En los parques nevados que rodeaban el edificio blanco, otros Ewaken llevaban sus propios lotes de sleepers al mismo destino. Era el centro médico de la academia. El centro parecía más un santuario que un hospital. En su interior había tecnología muy avanzada y algunos de los mejores sanadores de los despertados. Durante su primer viaje al reino de los sueños, los cuerpos de los durmientes se mantendrían a salvo en cápsulas especialmente diseñadas y serían sostenidos por los poderes mágicos de esos sanadores en caso de que ocurriera algo desafortunado al otro lado del conjuro. Por supuesto, si se despertarían o no al final dependía totalmente de los propios durmientes. Para sorpresa de Sunny, después de entrar en el centro médico, el instructor Rock no les llevó directamente al ala que contenía las cápsulas de los durmientes. En su lugar, los condujo a una planta relativamente desierta y luego abrió las puertas a una espaciosa galería que estaba brillantemente iluminada por los hermosos rayos carmesí del sol poniente. Allí, vieron filas y filas de sillas de ruedas. En cada silla de ruedas había una persona con una expresión en blanco y extrañamente pacífica en su rostro. Todas estas personas estaban completamente silenciosas, inmóviles y quietas. No mostraron ninguna reacción a la aparición de invitados. Todos parecían ser vacío. En el silencio espeluznante, Sunny sintió que su cabello se erizaba y un terror rastrero sorbía profundamente en su corazón. El instructor Rock miró a las personas vacías con ojos solemnes. Hay una razón por la que los traje a todos aquí. Mira bien y recuerda. Algunos de ustedes pueden saber quiénes son estas personas, para aquellos de ustedes que no lo hacen, se les llama Halo. Apretó los dientes. Cada uno de ellos fue una vez un durmiente o un despierto. Algunos de ellos eran débiles, algunos de ellos eran fuertes. Algunos incluso eran increíblemente poderosos. Todos ellos han perecido en el reino de los sueños. Sus almas se han ido, se dio cuenta Sunny, horrorizado. Si tienes suerte, una vez que tu espíritu es destruido, tu cuerpo muere con él. Pero si no, te volverás como ellos. Hueco. El instructor Rock miró en la dirección donde estaban Caster y Nefis y luego agregó. Así que no mueras ahí fuera. Media hora más tarde, los durmientes habían sido conducidos a sus habitaciones personales y se preparaban para entrar en las cápsulas. En una de las habitaciones, la niña ciega,
acacia, intentaba impotente orientarse en el espacio desconocido, tocando las paredes y extrañas piezas de maquinaria con las manos. Las lágrimas corrían por su hermoso rostro parecido a una muñeca. En la otra habitación, el orgulloso Legacy Caster miraba al suelo con indiferencia. Sus labios se movían, repitiendo una frase extraña una y otra vez. Estaba temblando. En otro lugar, Changing Star Nifais, la última hija del clan Llama Inmortal, estaba mirando sus manos. Debajo de su piel, el suave resplandor blanco se estaba volviendo lentamente más y más brillante. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de agonía desgarradora. Y por último, había una habitación donde el esclavo de la sombra sin sol, perdido de la luz, se apartó de la vaina de dormir y miró a su sombra. Sombra, ¿estás lista? La sombra se encogió de hombros y no respondió. Sunny suspiró. Sí, yo también. Con eso, dio un paso adelante y se subió a la vaina. En la vasta oscuridad que resonaba, escuchó. Bienvenido al reino de los sueños, Sunless. Capítulo 30. Vacío sin estrellas. Sunny esperaba ver por primera vez desde arriba el lugar donde se iba a producir su llegada al reino de los sueños, igual que había ocurrido al principio de la primera pesadilla. Entonces, el tiempo se había movido mágicamente a la inversa, dándole la oportunidad de ver indicios de lo que iba a enfrentar. En cambio, inmediatamente después de escuchar los saludos del hechizo, Sunny se encontró ciego y ahogado. Cuando instintivamente trató de abrir la boca para gritar, el agua salada se precipitó hacia adentro, haciéndolo ahogarse y temblar. Más que eso, no podía ver nada. No es que no pudiera ver, es que no había ninguna fuente de luz alrededor. Normalmente, la oscuridad no era un problema para Sunny, pero, por alguna razón, su vista ya no funcionaba. Tal vez el agua de mar en la que estaba sumergido la estaba bloqueando. Si no fuera por la percepción espacial especial que le daba la afinidad con las sombras, habría estado completamente desorientado. Con su ayuda, sin embargo, apenas logró entender qué lado estaba abajo y qué lado estaba arriba. Afortunadamente, las lecciones del maestro Julius habían incluido natación. Jurando agradecer tanto al anciano como al maestro Jet una vez que regresara, Sunny se obligó a mantener la calma y comenzó a nadar hacia arriba. En unos largos y tensos segundos, su cabeza atravesó la superficie del agua. Sunny finalmente pudo respirar hondo y ronco. Respira, respira. Todavía estás vivo. Después de aspirar suficiente aire para calmar sus pulmones ardientes y recomponerse hasta cierto punto, Sunny giró cuidadosamente en el agua, tratando de absorber su entorno. Lo que lo encontró fue una interminable extensión negra azabache de olas ondulantes. Sobre ellos había un cielo negro vacío. No había luna, ni estrellas, solo una oscura inmensidad de nada represiva. Sunny parpadeó un par de veces, el temor frío se apoderó de su corazón. ¿Esto es, un mar, un océano? ¿Me dejaron caer en medio de un océano? No, no podía ser. Tenía que haber tierra firme en algún lugar cercano. Cuando fue presa de un pánico momentáneo, un sonido remoto de repente llamó su atención. Sunny se dio la vuelta y vio una aleta dorsal triangular moviéndose en su dirección. Afortunadamente, todavía estaba a cientos y cientos de metros de distancia. Esperar, si está tan lejos, entonces, ¿cómo es que puedo verlo tan claramente? A pesar de estar sumergido en agua, Sunny todavía sentía que de repente había sudor frío en todo su cuerpo. Según su estimación, esa aleta dorsal tenía al menos 5 metros de altura. Se acercaba rápidamente, creciendo visiblemente más grande con cada segundo. Maldito seas, Spell. Con los ojos llenos de horror, Sonny volvió a girar, intentando desesperadamente encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera salvarle. Y allí, a poca distancia, se fijó por fin en una masa negra que sobresalía ligeramente por encima del agua. Sin perder ni un segundo en pensar, empezó a mover brazos y piernas, nadando en dirección a la masa negra con una velocidad considerable. Sin embargo,
por mucho que nadara, la gigantesca sombra de la criatura desconocida cortaba la distancia que los separaba mucho más deprisa. Una pequeña parte de la mente de Sunny se las arregló para conservar su racionalidad incluso cuando se enfrentaba a este miedo ilimitado y primitivo. Sin dejarse llevar totalmente por el pánico, Sunny intentó pensar y, en silencio, ordenó a su propia sombra que envolviera su cuerpo. Al instante, su velocidad se duplicó. Apenas unos segundos antes de que el coloso desconocido llegara hasta él, Sunny alcanzó la masa negra, estiró las manos y se sacó del agua. Se alejó rodando del borde, arañándose la piel con las rocas desiguales, y saltó asustado cuando toda la superficie bajo él se estremeció, como si algo enorme hubiera chocado contra ella. Cuando Sunny retrocedió, aterradoras mandíbulas aparecieron del agua, con filas y filas de dientes gigantes, cada uno tan largo como alto. Abrió mucho los ojos, entendiendo que la roca en la que había trepado no era lo suficientemente alta como para salvarlo del monstruo. ¿Por qué intenta comerme? Soy demasiado pequeño para ser considerado un tentempié para algo tan enorme. Sin embargo, antes de que el monstruo tuviera la oportunidad de atacar, un tentáculo colosal atravesó de repente el agua y se elevó en el aire como una extraña torre negra. No tardó en caer, enredando al dueño de las fauces gigantes y arrastrándolo de nuevo bajo el agua. Sunny perdió la sensibilidad en sus piernas y se dejó caer en el suelo, con la boca abierta. Todo su cuerpo temblaba. Unos segundos más tarde, el mar oscuro volvió a estar en calma, como si nada hubiera pasado. Las olas indiferentes continuaron moviéndose silenciosamente bajo el cielo sin luz. Entonces, no estaba tratando de comerme. Estaba tratando de huir. Unos minutos más tarde, Sunny estaba bastante seguro de que nada lo iba a devorar, al menos no de inmediato. Con esa certeza, finalmente estaba en un estado mental para dejar de temblar y explorar un poco su entorno. La masa negra a la que se subió resultó ser una única plataforma de piedra de unos 12 metros de diámetro. Su superficie era en su mayor parte plana, cubierta de surcos y algo seca. Debido a la forma regular de sus bordes, parecía más algo hecho por el hombre que una formación natural. Pero, de nuevo, aquí en el reino de los sueños, era difícil estar seguro de que algo hecho por el hombre fuera realmente hecho por humanos, en contraposición a mejor no pensar en ello. La plataforma no estaba conectada a nada, existiendo como una pequeña isla en el mar de la oscuridad. No había nada más por encima del agua hasta donde Sunny podía ver. Después de descubrir ese hecho, también se dio cuenta de algo más. Era que estaba mojado, frío y completamente desnudo. En su defensa, la situación de la ropa era lo último en lo que uno pensaría cuando intentaba salvarse de monstruos abisales. Además, no es como si alguien estuviera aquí para presenciar su palidez y partes privadas. Aún así, hacía algo de frío. Sunny convocó a la sábana santa del titiritero y observó cómo las prendas gris oscuro cubrían su cuerpo. Incluso venía con un par de botas de cuero altas y de suela suave. Vestido con tela gris y cuero sin brillo, de repente se sintió mucho más seguro. Sin mencionar, cálido. Después de eso, Sunny se sentó en medio de la plataforma, tan lejos del agua como pudo, y trató de recordar la característica única de cada región explorada del reino de los sueños que se le ocurrió. Desafortunadamente, ninguno de ellos coincidía con este vacío oscuro y sin estrellas. Incluso si algunos humanos desafortunados hubieran venido alguna vez aquí, dudo que pudieran regresar vivos al mundo real. No con esas cosas escondidas bajo el agua. Aún no lo suficientemente desesperado como para abandonar la plataforma y tratar de nadar en busca de tierra, Sunny decidió esperar y ver. Tal vez algo iba a cambiar con el paso del tiempo. Con un suave suspiro, habitualmente buscaba su sombra. Sin embargo, debido a la oscuridad total que lo rodeaba, realmente no se podía ver. Apenas sintió su presencia. Esto debe ser un paraíso para ti, ¿verdad? Toda esta oscuridad y ni una estrella a la vista. La sombra, por supuesto, no respondió.
De todos modos, buen trabajo antes. Con un movimiento de cabeza, Sunny se acostó, usando sus manos como almohada. Sin pensar mucho, miró al cielo negro y esperó. El sonido de las olas ondulantes era, en realidad, bastante relajante. Después de un rato, cerró los ojos y escuchó. Los minutos se fusionaron, convirtiéndose en horas. De repente, Sunny percibió un ligero cambio en el sonido del mar. Era como si algo se moviera. Abrió los ojos y se dio cuenta de que una esquina del cielo se estaba volviendo gris lentamente. Pronto se vislumbró un sol pálido que se elevaba sobre el horizonte. Un nuevo día había llegado al vacío sin estrellas. Y con él, el mar oscuro surgió repentinamente.